Catalina, o simplemente Katy, como todos la llamaban, vivía con su madre en un viejo apartamento compartido en las afueras de un pequeño pueblo. La vida seguía su curso, cada día era similar al anterior, un desayuno modesto, la escuela, las tareas, una cena apresurada y noches interminables de deberes. Su vida no estaba llena de adversidades, pero tampoco de excesos. La principal fuente de ingresos era el salario de la madre, quien trabajaba como contadora en una granja local. Pero los últimos 6 meses, la vida de Catalina y su madre había cambiado notablemente. La salud de la madre había empeorado y ella empezó a tomar más días de enfermedad. Los doctores hablaban de la necesidad de un tratamiento serio, pero el dinero para tal tratamiento era un lujo inalcanzable. La granja local, donde la madre había trabajado durante muchos años, también comenzó a enfrentar dificultades. La dirección no la despedía, valorando su lealtad y experiencia, pero Catalina entendía que la situación podría cambiar en cualquier momento. «Mamá, quizás deberías hablar con la dirección. ¿Podrían ayudar con el tratamiento?», propuso Catalina una noche, mientras cenaban. Su madre sonrió a través del cansancio. «Querida, ya lo he hablado. La ayuda que pueden ofrecer, ya la estamos recibiendo. Todo estará bien, no te preocupes. Tú concéntrate en tus estudios. Eso es tu futuro». Catalina, a pesar de sus 15 años, mostraba una notable habilidad para mantener el hogar en orden. Era una estudiante sobresaliente, sus cuadernos siempre estaban impecables y sus soluciones a problemas matemáticos impresionaban a sus profesores. Aún así, era inquieta y disfrutaba de hacer travesuras de vez en cuando, lo que a menudo la hacía ser comparada con los chicos. A pesar de su naturaleza traviesa, en la situación actual se sentía impotente. La carga de la realidad pesaba sobre Catalina cada día. Viendo el sufrimiento de su madre y reconociendo la inevitabilidad de su deterioro, Catalina experimentaba una profunda ansiedad. Sus travesuras infantiles y juegos pasaron a un segundo plano, cediendo lugar a preocupaciones adultas y la búsqueda de soluciones. Mirando su reflejo en el espejo por la mañana, Catalina ya no veía a la niña despreocupada de antes. Se había convertido en alguien que tenía que enfrentar las crudas realidades de la vida sin poder hacer ajustes significativos. Pero, a pesar de la gravedad de la situación, Catalina no se daba por vencida. Continuaba creyendo en lo mejor, manteniendo la esperanza y la fe de que el esfuerzo y la aspiración a algo mejor podrían conducir a cambios. No quedaba nada más que seguir haciendo todo lo posible, incluso si eso significaba posponer la infancia indefinidamente. El aire en su pequeño apartamento parecía especialmente pesado esa mañana. La madre de Catalina se movía lentamente en la silla de la cocina, tratando de encontrar una posición cómoda para su dolorosa espalda. Cada uno de sus movimientos estaba acompañado de un suave gemido, que Catalina escuchaba pero pretendía ignorar. La madre trataba de ocultar su sufrimiento para no preocupar a su hija, pero la chica veía todo, lo difícil que era para su madre levantarse por la mañana, cómo luchaba para alcanzar las pastillas en el estante de la cocina. «Madre, necesitas descansar más», dijo Catalina suavemente, pasándole una taza de té de hierbas caliente. La madre sonrió en respuesta, aceptando la taza. «Estoy descansando, querida. No te preocupes tanto. Todo estará bien». Pero los ojos de la madre decían otra cosa. Reflejaban cansancio, dolor y una preocupación oculta sobre el futuro. Cada vez pensaba más en qué sería de Catalina si algo le sucedía. Estos pensamientos no la dejaban tranquila. Los días se fundían en una monotonía gris. La madre aparecía cada vez menos en el trabajo y cuando lo hacía, apenas podía mantenerse en pie. La dirección de la granja, aunque valoraba su trabajo, comenzaba a mostrar signos de preocupación. Las conversaciones en la oficina del gerente se hacían más frecuentes y prolongadas. Después de la escuela, Catalina iba al mercado para ayudar con el presupuesto familiar. Las ventas en el mercado agrícola no iban mal, pero los ingresos eran inestables.
En el fondo, Catalina sentía que todo podría terminar en cualquier momento y entonces estarían al borde de la supervivencia. Este pensamiento la aterrorizaba, pero intentaba mantenerse fuerte y no mostrar sus miedos a su madre. Una tarde, al volver del mercado, Catalina encontró a su madre sentada en una habitación oscura, frente a un televisor encendido pero silente. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó Catalina con cautela, dejando una canasta con productos no vendidos. La madre se giró lentamente hacia ella. «Sí, querida. Solo estoy un poco cansada». Catalina se sentó a su lado, rodeándola con el brazo. Permanecieron en silencio, mirando la pantalla del televisor que iluminaba la habitación con una luz suave. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que el cansancio de su madre era algo más que una simple fatiga física. Era un cansancio del alma, emanando de una lucha constante y preocupación. «Madre, haré todo lo posible para que te sientas mejor». «Nos las arreglaremos», dijo Catalina en voz baja, sosteniendo firmemente la mano de su madre. El aire en su pequeño apartamento parecía particularmente pesado esa mañana. La madre de Catalina se giraba lentamente en la silla de la cocina, buscando una posición cómoda para su dolorosa espalda. Cada movimiento suyo estaba acompañado de un suave gemido, que Catalina escuchaba pero fingía no notar. La madre intentaba ocultar su sufrimiento para no preocupar a su hija, pero la joven veía todo, lo difícil que le resultaba a su madre levantarse por las mañanas, cómo luchaba por alcanzar las pastillas en el estante de la cocina. «Madre, necesitas descansar más», comentó Catalina suavemente, entregándole una taza de té herbal caliente. La madre sonrió en respuesta, aceptando la taza. «Estoy descansando, cariño. No te preocupes tanto. Todo estará bien». Pero los ojos de la madre decían otra cosa. Se leían el cansancio, el dolor y una preocupación oculta por el futuro. Cada vez pensaba más en qué sucedería con Catalina si a ella le pasaba algo. Esos pensamientos no la dejaban tranquila. Los días se convertían en una monótona secuencia gris. La madre aparecía cada vez menos en el trabajo y cuando lo hacía, apenas podía mantenerse en pie. La dirección de la granja, aunque valoraba su trabajo, comenzaba a mostrar signos de preocupación. Las reuniones en la oficina del gerente se hacían cada vez más frecuentes y prolongadas. Después de la escuela, Catalina se dirigía al mercado para ayudar con el presupuesto familiar. El negocio en el mercado agrícola no iba mal, pero los ingresos eran inestables. En el fondo, Catalina sentía que todo podría terminar en cualquier momento y entonces estarían al borde de la supervivencia. Este pensamiento la aterraba, pero trataba de mantenerse fuerte y no mostrar sus miedos a su madre. Una tarde, al regresar del mercado, Catalina encontró a su madre sentada en una habitación oscura, frente a un televisor encendido pero silencioso. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó Catalina con cautela, dejando una cesta con productos no vendidos. La madre se giró lentamente hacia ella. «Sí, querida. Solo estoy un poco cansada». Catalina se sentó a su lado, abrazándola por los hombros. Se quedaron en silencio, mirando la pantalla del televisor que iluminaba la habitación con una luz suave. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que el cansancio de su madre era más que un simple agotamiento físico. Era un cansancio del alma, proveniente de una lucha constante y preocupaciones continuas. «Madre, haré todo lo que esté en mis manos para hacerte la vida más fácil». «Vamos a salir adelante», dijo Catalina en voz baja, apretando fuerte la mano de su madre. Justo entonces, como si estuviera ordenado, se escuchó una voz alta. «Dame 2 docenas, muchacha. Y una botella de leche. Todo aquí siempre es tan delicioso y fresco». Era el abuelo Walter, uno de los clientes habituales, que a menudo compraba productos para su gran familia. Su presencia siempre traía alivio. Él también trabajaba en la granja y tenía problemas financieros, pero consideraba su deber gastar aunque fuera un poco cada día para que Catalina pudiera ganar algo.
Cada vez que regresaba a casa con un pequeño montón de monedas, Catalina sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que cada moneda ganada acercaba a ella y a su madre a un futuro más seguro, aunque fuera en pequeños pasos. Esto le daba fuerzas para no rendirse y continuar su lucha diaria en el mercado. En el borde de la granja, donde la línea de la cerca se encontraba con un amplio campo de girasoles, había un pequeño cobertizo. La estructura era modesta, paredes de madera cubiertas con capas de pintura vieja y un techo salpicado de musgo. En este rincón olvidado por el tiempo vivía un anciano que había llegado a ser parte de la granja, tanto como cada arbusto o piedra. El viejo no recordaba su nombre y la dirección de la granja simplemente lo llamaba Harry. Apareció en la granja hace 5 años, exhausto y hambriento, y desde entonces había encontrado aquí su hogar. A cambio de techo y sustento, Harry realizaba todas las tareas menores, barría los caminos, llenaba de comida a las gallinas, daba de beber a las vacas. Su presencia en la granja se había vuelto tan natural como el amanecer. A Catalina le gustaba visitar al anciano. A pesar de su humilde hogar, el cobertizo siempre estaba limpio y acogedor. Las paredes estaban decoradas con coloridos patrones hechos de recortes de revistas antiguas, y en una esquina había una pequeña cama con un colchón relleno y una cálida manta. Cada noche, después de trabajar en el mercado y ayudar a su madre, Catalina encontraba tiempo para pasar por casa del viejo Harry. En esos momentos, él solía estar fabricando juguetes. El anciano trabajaba con cuidado y pasión, como si cada trenecito o animalito fuera un viejo amigo. Siempre había una pequeña lámpara en su mesa, iluminando los diminutos detalles de los futuros juguetes. Harry, ¿de dónde saca esa habilidad?, preguntó Catalina una vez, asombrada por la destreza del anciano. Oh, niña mía, son las manos las que recuerdan, sonrió él, sin dejar de trabajar. Una vez hice juguetes para mi hijo, pero eso fue hace mucho tiempo. Las palabras del anciano siempre parecían misteriosas y Catalina a menudo reflexionaba sobre su pasado. Un día, viendo cómo acariciaba lentamente un oso de madera inacabado, la niña entendió que cada juguete, probablemente, tenía su propia historia. Harry, ¿por qué no intentamos vender un par de tus juguetes? Tal vez a la gente le gusten, sugirió Catalina un día, cuando el otoño envolvía la granja con su manto dorado. El anciano reflexionó, pasando sus manos por sus creaciones, como pesando su destino. Está bien, niña, lo intentaremos. Pero solo aquellos que yo elija. Algunos de ellos son muy preciados para mí. Así comenzó su pequeño comercio. Catalina colocaba los juguetes junto a la leche y los huevos, y las personas, atraídas por el inusual producto, se detenían, se maravillaban y compraban. Cada juguete vendido no solo le proporcionaba dinero a Catalina, sino también una profunda satisfacción. Estaba ayudando al anciano y su arte a encontrar una nueva vida. Esta actividad se convirtió para Catalina no solo en una forma de ganar dinero, sino también en un puente entre generaciones, entre el pasado y el futuro, que construían juntos, día a día, bajo la sombra del deterioro de la salud de su madre y el pasado desconocido del anciano. En el pequeño cobertizo al borde de la granja, entre el olor de las virutas frescas y la madera vieja, el anciano y Catalina encontraban su refugio de las tormentas del mundo exterior. Con cada nuevo día, con cada nuevo juguete creado bajo las hábiles manos del anciano, se fortalecía un vínculo especial entre ellos, un vínculo a través de la creatividad y el entendimiento mutuo. Los juguetes que hacía el anciano no eran juguetes comunes. Cada uno parecía cobrar vida, como si hubieran soplado vida en ellos. Osos de madera, conejos y zorros, trenes y pequeños autos, cada objeto llevaba consigo un fragmento del alma de su creador. Barnizados o dejados al natural, atraían las miradas de cualquiera que pasara por el puesto de Catalina en el mercado. Harry, ¿de dónde sacas las ideas para tales juguetes?, preguntó Catalina un día, mientras juntos pulían otro lote de productos terminados. El anciano la miró pensativamente, sus ojos se nublaron momentáneamente con recuerdos. Vienen a mí en sueños, niña.
En los sueños veo un mundo donde cada criatura vive en armonía, donde no hay dolor ni soledad. Y trato de plasmar ese mundo en mis juguetes. Catalina escuchaba al anciano, conteniendo la respiración. Cada palabra del viejo parecía un hechizo que convocaba un mundo mágico a la vida. Y cuando ella tomaba en sus manos un juguete terminado, sentía que realmente sostenía un pedazo de otra realidad. Las ventas de juguetes iban sorprendentemente bien. Los clientes regresaban por más, hacían pedidos y solicitaban juguetes según sus propias ideas. Catalina y el anciano se convirtieron en una pequeña sensación en el mercado. Aunque los ingresos de la venta de juguetes no eran grandes, eran suficientes para ayudar a su madre y para la subsistencia del viejo y la niña. Para Catalina, esto era más que un trabajo. Era un arte que creaba un aura de maravilla a su alrededor. Un día de otoño, cuando las hojas giraban en el aire como mariposas doradas, el anciano y Catalina se sentaron en la entrada del cobertizo, observando la puesta de sol. En las manos del viejo había una figura sin terminar, un ciervo de madera con majestuosos cuernos. «Este me lo guardaré», dijo en voz baja. «Este ciervo me recuerda al bosque donde pasé mis mejores años». Catalina lo miraba y entendía que cada juguete llevaba consigo una historia que el anciano contaba al mundo a través de sus creaciones. Y esas historias cobraban vida en las manos de quienes las adquirían, continuando viviendo su propia vida nueva. Como de costumbre, Catalina organizaba en el puesto los productos, leche, huevos y, al lado, algunas de las juguetes de madera creados por el anciano. En las últimas semanas, estas pequeñas creaciones habían atraído más atención de la que ella podría haber imaginado. Pero el día de hoy resultó ser especial. El clima era maravilloso y la gente acudía en masa al mercado para hacer compras, disfrutando del calor y los rayos del sol. Los primeros en acercarse al puesto fueron una madre con un niño pequeño. El niño se interesó inmediatamente por las coloridas figurillas de animales. Tomó en sus manos un conejo de madera y no quería devolverlo. «Mira, mamá, qué conejito. ¿Puedo quedármelo?» «Es tan lindo», balbuceaba el niño, apretando el juguete contra su pecho. La mujer sonrió, observando el entusiasmo de su hijo, y asintió. «Por supuesto, querido». «¿Cuánto cuesta este conejito?», preguntó a Catalina. Después de esa compra, comenzó algo parecido a un milagro. La gente, al ver el entusiasmo del niño, comenzó a acercarse para examinar los juguetes más de cerca. Cada uno encontraba algo especial para sí mismo o como regalo. Las figuritas de madera de animales, los trenecitos, los coches, todo se vendía como pan caliente. Una de las compradoras, una joven mujer con un elegante abrigo, examinaba cuidadosamente cada juguete, pasándolos por sus manos. «Esto es verdadero arte», observó, eligiendo un zorro de madera. «¿Sabes? Tengo un conocido que posee una pequeña galería. Creo que estaría interesado en tus productos. ¿Puedo dejarte mi tarjeta de visita? Podría contactarte para discutir la posibilidad de una exposición». Catalina, apenas creyendo lo que sucedía, asintió y aceptó la tarjeta de visita. Ese día se transformó en algo más que una simple jornada de ventas exitosas. Era un paso hacia un nuevo futuro para su pequeño emprendimiento. Al atardecer, cuando el mercado comenzaba a vaciarse y los últimos clientes se dispersaban hacia sus hogares, Catalina contaba el dinero ganado. Se sentía abrumada por las emociones, la alegría y la sorpresa se mezclaban con la excitación por las oportunidades que se avecinaban. De regreso a casa, se detuvo a visitar al anciano para contarle sobre los eventos del día y las nuevas perspectivas que podrían abrirse para ellos. «Harry, no lo creerás, pero hoy en el mercado se acercaron cientos de personas. Tus juguetes podrían llegar a una galería», compartía emocionada con las noticias. El anciano sonrió, sus ojos brillaron de satisfacción. «Catalina, siempre supe que no hacía estos juguetes solo por hacer. Son parte de mí y ahora pueden ser parte de algo más grande». Esa noche la pasaron tomando té, discutiendo sobre el futuro,
las posibilidades y, por supuesto, nuevas ideas para juguetes. Con cada día en la granja, donde Catalina y su madre encontraban su refugio temporal de las adversidades de la vida, comenzaban a suceder eventos extraños e inquietantes. El lugar que parecía ser un refugio y una fuente de esperanza empezaba a estar rodeado de sombras de incertidumbre. Una fría mañana, cuando todavía la niebla cubría pesadamente los campos, Catalina notó que la actividad en la granja había comenzado mucho antes de lo habitual. Autos que raramente se veían en su región, negros, brillantes, con vidrios tintados, de repente ocuparon un lugar frente al edificio administrativo. Catalina, impulsada por la curiosidad y la preocupación, se acercó más. De los coches salieron personas en trajes caros. Hablaban en voz baja, pero sus gestos expresaban tensión y exigencia. Entre ellos estaba un hombre que Catalina reconoció. Era un oligarca de la región vecina, cuyo rostro había aparecido en las noticias en varias ocasiones. Estaba interesado en las tierras donde se encontraba la granja. ¿Qué hace aquí?, susurró Catalina para sí misma, escondiéndose detrás de la esquina de un viejo granero. La chica no podía oír su conversación, pero veía cómo el oligarca gesticulaba con las manos, señalando los campos, los edificios e incluso hacia donde ellas estaban. La dirección de la granja, normalmente calmada y segura, esta vez parecía asustada y sumisa. Después de la partida de los visitantes inesperados, Catalina corrió hacia el anciano para compartir sus temores. Harry, que siempre le había parecido sabio y conocedor, esta vez solo sacudió la cabeza con tristeza. Las nubes se están acumulando, niña. Y no son solo nubes de otoño, dijo sombríamente, mirando al vacío. Las semanas siguientes trajeron aún más ansiedad. La policía, la sanidad y los bomberos comenzaron a realizar inspecciones regulares de la granja, encontrando cada vez pequeñas infracciones que antes a nadie le importaban. Las multas comenzaron a acumularse, socavando la ya frágil situación financiera de la granja. Parecía que el oligarca, al no conseguir lo que quería por medios legales, decidió actuar a través de la presión administrativa. Catalina veía cómo los trabajadores de la granja se agotaban, cómo el cansancio y la impotencia se reflejaban en sus ojos. Sentía cómo aumentaba la presión y entendía que pronto algo tenía que suceder. A menudo encontraba miradas llenas de miedo y preocupación de su madre, que ahora volvía a casa cada vez más exhausta. Pero incluso en estas condiciones, Catalina y el anciano continuaban con su tranquila venta de juguetes. Cada figura vendida no era solo una forma de ganar dinero, sino una pequeña victoria sobre las circunstancias, sobre la oscura ola que intentaba devorar sus vidas. Sin embargo, Catalina sabía que los juguetes eran solo un consuelo temporal. Su destino, el destino de toda la granja, ahora colgaba de un hilo. Una noche, sentada en la cocina, Catalina revolvía pensativa su té. Sus pensamientos volvían una y otra vez al oligarca y sus coches negros. Entendía que este hombre no se detendría hasta conseguir lo que quería. Entonces decidió que era hora de actuar. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que todo se resuelva por sí solo, dijo firmemente a su madre. Tenemos que hacer algo. Tenemos que salvar la granja. La madre la miró. Una chispa de nueva esperanza brilló en sus ojos, pero se apagó rápidamente. Solo sonrió y dijo, Catalina, ¿qué podemos hacer? Somos solo peones en esta granja. Pero Catalina no estaba de acuerdo con su madre. Al día siguiente, empezó a hablar con otros trabajadores, uniéndolos para crear un plan para proteger la granja. Decidieron reunir todos los documentos, pruebas y testimonios sobre la presión que estaban sufriendo. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora tenía un objetivo: proteger su hogar, su familia y su vida. Maxwell Harrison Beaumont, un conocido oligarca e inversor, siempre había visto el mundo como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debería acercarlo a la victoria. La granja, extendida sobre tierras pintorescas en las afueras de un pequeño pueblo, se había convertido en su nuevo objetivo de interés. En sus ojos,
Era el lugar perfecto para un nuevo centro comercial, un proyecto que no solo le traería beneficios, sino también la oportunidad de consolidarse en la región como el mayor desarrollador. Sin embargo, la dirección de la granja se interponía en su camino. Se negaban a vender la tierra, ya que eso amenazaría la destrucción no solo de sus hogares, sino también de los empleos de todos los que trabajaban en la granja. La dirección miraba hacia el futuro con la esperanza de superar la crisis actual y mantener su pequeña comunidad viva y próspera. Maxwell estaba sentado en su amplio y bien equipado despacho, hojeando páginas de informes y notas analíticas, cuando entró su principal abogado, John. Era alguien que sabía cómo doblar las leyes para que trabajaran a favor de Maxwell. «John, ¿qué noticias hay de la granja? ¿Por qué sigue negándose a vender?», preguntó Maxwell impaciente, su mirada firme y resuelta. «M.R. Beaumont tienen miedo de perder sus empleos. Dicen que es su hogar, que quieren preservarlo para las futuras generaciones», respondió John con suavidad, tratando de mantener la calma frente al temperamento explosivo de su jefe. «¿Tonterías?», cortó Maxwell bruscamente. «Necesitamos presionar más fuerte. Tenemos los recursos para hacerlo someter. Empieza con la presión legal. Revisa sus declaraciones fiscales, contratos. Encuentra cualquier brecha que podríamos explotar». Iona sintió, ya acostumbrado a que la ética y la humanidad fueran ajenas a M.R. Beaumont cuando se trataba de sus ambiciones. Al salir, ya estaba pensando en cómo organizar una nueva serie de inspecciones y controles que podrían desestabilizar la administración de la granja. M.R. Beaumont, mientras tanto, continuaba planificando. Tenía la intención de transformar esta zona en un centro de comercio y entretenimiento, sin preocuparse por cómo sus planes destruirían las vidas de aquellos que consideraban esta tierra su hogar. Soñaba con ver cómo la tierra, cubierta de trigo y flores de girasol, se convertiría en un gigante de vidrio y concreto, un monumento a su propio éxito. La granja enfrentaba tiempos difíciles. Tras la visita del oligarca M.R. Beaumont y sus abogados, comenzaron las interminables inspecciones. Los departamentos que antes operaban en modo tranquilo, ahora experimentaban tensión diaria debido a visitas inesperadas de inspectores. Cada conversación con ellos resultaba en multas o nuevos requisitos que parecían diseñados específicamente para socavar la estabilidad de la granja. Catalina y su madre enfrentaban nuevos desafíos cada día. La madre luchaba constantemente con la burocracia, que crecía como una bola de nieve. Su salud seguía deteriorándose, pero se negaba a tomar licencia por enfermedad, temiendo que su ausencia ejerciera aún más presión sobre sus colegas. Una mañana, mientras Catalina ayudaba a su madre a prepararse para otra inspección, alguien tocó a la puerta. Era un policía local con otra advertencia. «Lo siento, pero debemos inspeccionar sus almacenes», dijo secamente, mostrando una orden. La inspección duró varias horas y, como de costumbre, terminó con una lista de infracciones menores que parecían ridículas pero requerían correcciones inmediatas. Fue un proceso agotador que torturó a todos los trabajadores de la granja y minó su moral. Catalina veía cómo su madre regresaba cada día más cansada y deprimida. Después del trabajo, se sentaban en la cocina, tomaban té y discutían cómo podrían hacer frente a todas estas dificultades. A pesar del cansancio, aún brillaba la esperanza en los ojos de su madre de que todo volvería a su lugar. No quería rendirse, sabiendo cuántas personas dependían del trabajo en la granja. «No podemos permitir que se lleven nuestro hogar, Catalina. Esto no es solo un trabajo para nosotros, es nuestra vida», dijo la madre sombríamente, apretando firmemente su taza. Catalina sentía como el peso de la vida adulta se posaba sobre sus hombros. Sabía que debía hacer algo para ayudar. Reflexionando sobre sus próximos pasos, decidió que era hora de actuar más decisivamente. Al día siguiente, Catalina se reunió con el anciano para discutir qué se podría hacer. Él sugirió crear una petición para recoger firmas de todos los trabajadores y residentes locales que tampoco querían que la granja desapareciera. «Debemos unirnos, Catalina.
Juntos somos más fuertes, dijo sabiamente el anciano, y Catalina sintió un resurgimiento de energía. Pasaron los siguientes días hablando con todos los que estaban relacionados con la granja, explicando la situación y recogiendo firmas. La respuesta fue abrumadora. La comunidad, que parecía apática, de repente cobró vida, lista para apoyar a la granja en su lucha. Ahora, armadas con el apoyo de toda la comunidad, Catalina y su madre se preparaban para la próxima ronda de la batalla, sabiendo que ahora tenían no solo su cansancio y miedo sino también la fuerza de toda la comunidad que las respaldaba. La presión sobre la granja continuaba aumentando cada día, como una bola de nieve que rueda montaña abajo, ganando velocidad y tamaño. Catalina veía cómo su madre luchaba diariamente con el papeleo, tratando de cumplir con todas las demandas y objeciones de los inspectores. A pesar de todos los esfuerzos, las fuerzas de su familia y todo el equipo de la granja se estaban agotando. Las maquinaciones burocráticas parecían un monstruo que lentamente, pero seguramente, devoraba los últimos restos de su esperanza. Una tarde, cuando Catalina regresó del mercado, donde continuaba vendiendo los juguetes del anciano para apoyar financieramente, su madre la recibió en la puerta. En sus ojos, Catalina leyó algo que nunca antes había visto: desesperación. Catalina, creo que ha llegado el momento de una decisión desesperada. Su madre pronunciaba cada palabra con dificultad, como si pesaran una tonelada cada una. El corazón de Catalina se hundió. Temía imaginar lo que su madre podría estar insinuando. Todas las opciones parecían insoportables: vender la granja, despedir a todos los trabajadores, la ruina total. No podemos seguir así, hija. He visto cómo luchas, cómo tratas de ayudar, pero esta no es la vida que quería para ti. Creo, quizás deberíamos vender la granja a Mr. Beaumont. Al menos podríamos cubrir todas las deudas y comenzar algo nuevo, en otro lugar. Las palabras de su madre golpearon a Catalina como un trueno en un cielo despejado. Vender la granja significaba perder todo lo que habían vivido y amado, perder su hogar, su historia, su sueño. No, mamá, no podemos rendirnos, exclamó Catalina, descubriendo una determinación en sí misma que no había sentido antes. Encontraremos otra salida. No podemos dejar que él gane tan fácilmente. Esa noche, Catalina no durmió. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando el cielo estrellado y pensando en todas las personas que dependían de la granja. Pensó en el anciano, en sus juguetes que traían tanta alegría. Pensó en sus amigos y vecinos, cuyas vidas cambiarían para siempre si la granja dejaba de existir. El cielo sombrío se cernía sobre la granja, simbolizando el fin de una era. A pesar de todos los esfuerzos de Catalina y su madre, así como del apoyo de toda la comunidad, el oligarca Mr. Beaumont había logrado su objetivo. La granja, que había sido el corazón y el alma de este lugar, había cesado su actividad. Se perdieron empleos, la gente se dispersó en busca de nuevo trabajo, y la granja, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora estaba vacía y abandonada. Catalina luchaba para aceptar esta derrota. Cada día iba al mercado agrícola medio vacío para vender los productos restantes y los juguetes creados por el anciano. El dinero era escaso y la salud de su madre empeoraba. Sabía que debían hacer todo lo posible para comprar medicamentos y mantenerse a flote, pero cada venta se hacía cada vez más difícil. En este contexto, Catalina tomó una decisión difícil. Puso a la venta aquellos juguetes que el anciano no quería vender, incluyendo el oso de madera que era especialmente querido para él. El anciano no objetó, comprendiendo que simplemente no tenían otra opción. Ese día en el mercado fue especialmente sombrío. La gente pasaba de largo, raramente deteniéndose en el puesto de Catalina. Ella observaba ansiosamente los pocos productos que quedaban, sabiendo que el dinero se estaba acabando. De repente, un coche negro entró en el mercado. De él bajó Mr. Beaumont, rodeado de sus asistentes. Inspeccionaban el área, discutiendo planes futuros. Catalina sintió como la ira se encendía dentro de ella.
Este era el hombre que había destruido sus vidas y ahora deambulaba por el mercado como si ya fuera dueño del lugar. En sus ojos, todo se volvió oscuro con furia. Agarró lo primero que encontró a mano, el oso de madera, y sin pensarlo, lo lanzó hacia Mr. Beaumont. El oso voló por el aire y golpeó al oligarca justo en la cabeza. El señor Beaumont giró bruscamente, su mirada se encontró con la de Catalina. Recogió el oso del suelo, examinándolo con sorpresa. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, observando detenidamente los detalles tallados de la juguete. Catalina, aún respirando pesadamente por la ira, respondió: «Es un juguete del anciano que trabaja en la granja. Él los hizo con amor y esperanza, y usted destruyó todo lo que nos era querido». El señor Beaumont se quedó inmóvil por un momento. Algo en sus ojos parpadeó, similar a un recuerdo. Sostenía el oso como si fuera algo familiar, evocando en él el espectro de un pasado largo olvidado. «Estos juguetes los hacía mi padre antes de desaparecer». «Este oso es obra suya», dijo en voz baja, su voz temblaba. Catalina no esperaba tal reacción. Se quedó de pie, sin saber qué decir, mientras el señor Beaumont parecía sumirse en sus pensamientos. Luego levantó la mirada, que reflejaba una nueva comprensión. «¿Dónde está ese anciano?». «Necesito verlo», insistió. La granja estaba desolada. Tras el cierre forzoso, todo había caído en el abandono. Los establos vacíos y los campos abandonados recordaban los tiempos en que la vida bullía aquí. Catalina estaba sentada al borde de su cama, repasando los últimos acontecimientos en su mente. Su madre se estaba recuperando, pero el dinero se acababa y conseguir comida se hacía cada vez más difícil. El señor Beaumont junto con Catalina entraron al terreno de la granja. Ella veía en sus ojos no solo interés sino también miedo. El coche del oligarca se acercó lentamente a la granja. El señor Beaumont estuvo en silencio durante todo el camino, sus pensamientos estaban lejos. Catalina no apartaba la vista de la ventana, observando los paisajes familiares que ahora le parecían tan ajenos. El coche se detuvo en la puerta donde antes había un guardia. Ahora no había nadie. Salieron del coche y se dirigieron al lugar donde Catalina y su madre habían vivido una vez. Reinaba un silencio en la granja, solo roto por los gritos de las pocas gallinas que quedaban. El anciano, solo y absorto en sus pensamientos, caminaba lentamente entre los gallineros, alimentando a las aves restantes. Catalina se acercó cuidadosamente a él, sosteniendo el oso de madera que se había convertido en el símbolo de sus últimas esperanzas. Vio cómo el anciano, al oír sus pasos, levantaba la cabeza y la reconocía con dificultad. «Harry, soy yo, Catalina. ¿Recuerdas a este oso? Lo vendí en el mercado, pero ocurrió algo extraño». Extendió el oso y el anciano lo tomó en sus manos, observándolo detenidamente. El anciano asintió lentamente y en sus ojos apareció un destello de comprensión. Miró hacia el coche, donde estaba sentado el señor Beaumont. El rostro del oligarca estaba tenso, sin atreverse a salir. El hombre en el coche reconoció a este oso. Dijo que su padre solía hacer juguetes como este, continuó Catalina, su voz temblando de emoción. El anciano levantó la vista, mirando hacia el coche. Su mirada se agudizó, como si intentara despertar recuerdos olvidados. De repente, como iluminado por un destello de luz, comprendió quién estaba en el coche. Su rostro palideció y dio un paso adelante, llevándose una mano al corazón. «Es mi hijo», susurró el anciano, antes de que sus fuerzas lo abandonaran y cayera al suelo. Catalina gritó, corriendo hacia el anciano. El señor Beaumont, al ver lo que estaba ocurriendo, salió disparado del coche y corrió hacia su padre. Su corazón latía con fuerza cuando llegó junto al anciano caído. «Papá. Papá, ¿me oyes?». Su voz estaba llena de dolor y desesperación mientras se arrodillaba junto al anciano, tratando de reanimarlo. El anciano abrió los ojos lentamente.
A su alrededor había una blancura estéril de una sala de hospital. Sentía debilidad y un ligero mareo, pero entendía que había vuelto al mundo de los vivos. Por un momento, pensó que todo lo que había ocurrido era solo un sueño, pero el suave toque en su mano y una voz tranquila disiparon sus últimas dudas. «Buenos días, ¿cómo se siente?», preguntó la enfermera, inclinándose sobre él. Su voz estaba llena de cuidado y profesionalidad. «¿Dónde estoy?», susurró el anciano, su voz débil y apenas audible. «Está en el hospital, tuvo un ataque al corazón. Realizamos los procedimientos necesarios y ahora está en camino de recuperación». La enfermera sonrió, revisándolo y comprobando el suero. «Necesita descansar, pero no se preocupe, todo estará bien». El anciano cerró los ojos, sintiendo alivio por sus palabras. Los abrió de nuevo y miró a su alrededor. En la mesita junto a la cama vio al oso de madera que había guardado durante tanto tiempo y un plato con frutas coloridas. La vista del oso provocó una ola de recuerdos, pero el anciano no tuvo tiempo de sumergirse completamente en ellos cuando la puerta de la sala se abrió lentamente. En el umbral estaban el señor Beaumont y Catalina. El señor Beaumont parecía cansado, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Catalina sonreía, sus ojos llenos de alegría y alivio. «Papá», pronunció en voz baja Maxwell, su voz temblando de emoción. El anciano levantó la mano, intentando incorporarse y sentarse. «Hijo», sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió los brazos hacia el señor Beaumont. El señor Beaumont se acercó rápidamente a la cama y abrazó a su padre. Su abrazo fue largo y emotivo, las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. Era un momento que habían esperado durante muchos años, un momento que pensaban que nunca llegaría. «Te he buscado durante tanto tiempo, papá», decía el señor Beaumont entre lágrimas. «No creía que te encontraría de nuevo». «Yo también pensaba que nunca volvería a verte», respondió el anciano, su voz era débil pero llena de amor y alegría. «Estoy tan feliz de que me hayas encontrado». Catalina, que observaba esta conmovedora escena, no pudo contener su sonrisa. Entendía que en ese momento estaba ocurriendo algo más que el reencuentro de un padre y un hijo. Era una reunificación que les daba esperanza a todos. Se acercó silenciosamente a la mesa, tomó una de las manzanas del plato y, guiñando un ojo a Harry, dijo: «Los dejaré a solas. Tienen mucho de qué hablar». El anciano y el señor Beaumont asintieron agradecidos. Catalina, aún sonriendo, salió de la habitación, dejándolos disfrutar del tan esperado momento de reencuentro. Al salir del hospital, sintió como su corazón se llenaba de alegría y esperanza. La granja, que una vez estuvo sumida en el abandono y el silencio, ahora cobraba vida. Maxwell Harrison Beaumont, al comprender todo el peso de sus errores y avaricia, decidió redimirse de sus acciones pasadas. La vergüenza de haber intentado destruir la granja se transformó en la determinación de restaurarla y hacerla mejor que nunca. Cada día invertía sus recursos y esfuerzos para devolverle a la granja su antigua gloria. Catalina observaba la restauración con una profunda sensación de satisfacción. Dejó de faltar a clases y regresó a sus estudios, continuando con su buen desempeño académico. Su madre, sintiéndose mejor, estaba llena de energía y entusiasmo nuevamente. Ahora, corría alegremente por la granja, ocupándose de la documentación necesaria y asuntos organizativos. Todo a su alrededor recordaba que los tiempos difíciles habían quedado atrás y que les esperaba un futuro brillante. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, el señor Beaumont se acercó a su padre, quien estaba sentado en el porche de su casa, observando el despertar de la granja. «Papá, tengo una sorpresa para ti», dijo, sonriendo. El anciano, sintiendo una nota de misterio en la voz de su hijo, se levantó y lo siguió. Catalina, sin poder ocultar su alegría, se reía, tratando de no revelar la sorpresa. Caminaron por la granja, disfrutando del aire matutino y los sonidos del despertar del lugar. Los trabajadores los saludaban,
sonriendo y continuando con su labor. Cuando llegaron al lugar donde solía estar el viejo taller del anciano, él se detuvo, mirando a su alrededor. ¿Dónde está mi taller?, preguntó con preocupación en la voz. En ese lugar no había nada, solo un espacio limpio. El señor Beaumont abrazó a su padre por los hombros y le dijo en voz baja: «Tengo una sorpresa para ti. Sígueme». Se acercaron a una nueva construcción, situada cerca. Era un edificio espacioso, construido con amor y atención a los detalles. Las paredes estaban decoradas con ventanas que dejaban entrar una luz suave, creando una atmósfera acogedora. «Este es tu nuevo taller, papá», dijo el señor Beaumont con orgullo. «Lo construimos especialmente para ti, para que puedas continuar con tu oficio en las mejores condiciones». El anciano no podía creer lo que veía. Entró, con las manos temblando de emoción. El taller estaba equipado con todo lo necesario para trabajar con madera, mesas, herramientas, estantes con materiales. En las paredes colgaban fotos antiguas que capturaban momentos de su vida familiar, y en una de las mesas estaba el oso de madera, el mismo con el que todo comenzó. Catalina, viendo cómo el anciano recorría el taller, no pudo contener la risa. «Sabíamos que te gustaría». El anciano se dio la vuelta, sus ojos brillaban con lágrimas. «Es increíble». «Gracias, hijo». «Gracias, Catalina». Maxwell, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez, abrazó a su padre. «Papá, quería que supieras cuánto significan para mí tus juguetes y tu oficio. Prometo que haré todo lo posible para que la granja prospere y sea un lugar donde todos seamos felices». Por las tardes, después de que todos los trabajos en la granja terminaban, el anciano comenzó a enseñar a Catalina y al señor Beaumont su oficio. Se reunían en el nuevo taller y juntos creaban figuras de madera. Estos momentos se volvieron especiales para ellos, tiempo para relajarse, reír y disfrutar de la compañía mutua. Catalina aprendía rápido el oficio, sus pequeñas manos manejaban las herramientas con destreza. Un día, cuando su figura salió especialmente bien, el anciano y el señor Beaumont no pudieron contener sus sonrisas. «Bueno, me ha superado una niña pequeña», bromeaba el señor Beaumont, mirando su torpe intento de hacer un conejo de madera. Catalina reía, sus ojos brillaban de alegría. «Esto no es mover papeles». El anciano, sonriendo, los observaba. Estos momentos llenaban su corazón de felicidad y orgullo. Sabía que ahora tenían todo para superar cualquier dificultad y crear un futuro brillante para ellos y sus seres queridos. Por las tardes, cuando el sol se ponía en el horizonte, la familia y los trabajadores de la granja se reunían para discutir los planes del día siguiente, compartir pensamientos y simplemente disfrutar del momento. La mamá de Catalina, sintiéndose rejuvenecida, estaba llena de energía y entusiasmo nuevamente. Un día, se unió a todos en un intento de hacer una figura de madera, pero le salió incluso peor que al señor Beaumont. Todos rieron cuando en lugar de un perro de madera le salió algo que parecía un elefante o un hipopótamo. Esa criatura indefinida aún está en la mesita de noche de Catalina, recordando las dificultades que tuvieron que superar.